La fe en Dios te fortalece porque toca lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Todos, tarde o temprano, pasamos por momentos que nos sacuden. Pérdidas, traiciones, fracasos, enfermedades, problemas económicos, conflictos familiares. Y en esos días oscuros una pregunta aparece con fuerza. ¿Cómo sigo adelante? ¿De dónde saco fuerzas si ya no puedo más? Muchas personas intentan sostenerse solo con motivación humana, libros, frases bonitas o consejos de amigos. Y todo eso puede ayudar un poco, pero no es suficiente cuando el dolor es muy grande. Hay algo más profundo, más firme, que no se rompe cuando todo lo demás se cae. La fe en Dios. La verdadera fe no es un simple creo en Dios de labios hacia afuera. Es una certeza interior que cambia tu forma de pensar, de sentir y de reaccionar. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta con paz en el corazón, aun cuando tus ojos no ven la salida y tus emociones te dicen que ya no puedes más. Jesús fue muy claro cuando dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él no dijo: «Quizás tendrás problemas». Dijo que los tendríamos, que las pruebas son parte de la vida. Pero también nos aseguró que en Él podemos vencer, que no estamos destinados a vivir derrotados. La fe no elimina las dificultades, no borra de un día para otro todo lo que duele, pero sí te da una fuerza que no viene de ti, una fortaleza interior que hace que las pruebas no te destruyan. Cuando aprendes a apoyarte en Dios, tu mente deja de moverse al ritmo del miedo y empieza a descansar en la certeza de que Él sigue teniendo el control. Y es ahí donde descubres que, aun en medio de las lágrimas, puedes seguir adelante. 1. La fe, un fundamento firme para tu mente. Imagina tu vida como una casa. Hay personas que construyen su estabilidad emocional sobre cosas pasajeras. El dinero, el éxito, la salud, un trabajo, una relación, la opinión de los demás. Mientras todo va bien, se sienten fuertes, seguras, confiadas. Pero cuando algo de eso falla, cuando pierden el empleo, cuando alguien las rechaza, cuando las cosas no salen como pensaban, esa casa se derrumba. Y entonces aparece la ansiedad, la confusión, la sensación de que la vida ya no tiene sentido. Es como construir sobre arena. Parece firme al principio, pero al primer viento fuerte, todo se viene abajo. Jesús habló precisamente de eso al mencionar los dos fundamentos, la roca y la arena. El que oye su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron la lluvia, los ríos, los vientos y golpearon con fuerza, pero la casa no cayó porque estaba bien cimentada. En cambio, el que oye, pero no obedece, es como quien construye sobre arena. En cuanto llegan las tormentas, todo se destruye. Fíjate que Jesús nunca prometió ausencia de problemas. Él no dijo: «Si me sigues, no habrá tormentas». Lo que prometió fue que, si estás cimentado en Él, no te derrumbarás. La fe no te saca de la realidad, pero te da raíces para permanecer. Cuando tu confianza está en Dios, algo cambia en tu interior. Puedes perder cosas materiales y seguir en pie, porque tu valor no depende de lo que tienes. Puedes recibir malas noticias y no colapsar, porque sabes que Dios sigue sentado en su trono. Puedes estar en medio de una tormenta emocional y aún así sentir paz, porque tu corazón sabe que no estás solo. Mira a Job, lo perdió todo, hijos, bienes, salud, y fue incomprendido incluso por sus amigos. Sin embargo, en medio de su dolor fue capaz de decir: «Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Esa clase de fe no nace de un día para otro. Se construye caminando con Dios, conociendo su carácter y confiando en Él aun cuando no lo entiendes.
Si hoy sientes que tu casa se tambalea, es un buen momento para revisar sobre qué estás construyendo tu vida. Si tu paz depende de las circunstancias, siempre vivirás en inestabilidad. Pero si empiezas a poner tu fe en Dios, en sus promesas y en su amor por ti, poco a poco tu mente se fortalece. No significa que dejarás de sentir dolor, pero sí significa que ese dolor ya no tendrá la última palabra. El fundamento sobre el que edificas tu vida marcará la diferencia entre quebrarte o permanecer cuando lleguen las tormentas. 2. La fe cambia tu manera de pensar. Mucha gente dice creer en Dios, ora, va a la iglesia, escucha mensajes, pero sigue viviendo con una mentalidad de derrota. Por fuera parece que confían, pero por dentro sus pensamientos están llenos de frases como no puedo, siempre me va mal, seguramente esto va a salir mal, Dios no me va a ayudar esta vez. Son personas que han entregado su vida a Cristo, pero no han dejado que Él transforme su manera de pensar. Siguen mirando la vida con los lentes del miedo, del pasado, de la inseguridad. Y mientras su mente no cambie, su fe no se manifestará en la práctica. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que la fe no solo tiene que ver con el corazón, también tiene que ver con la mente. La fe no es únicamente creer que Dios existe, sino aprender a pensar como alguien que confía en Él. Es cambiar el no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es pasar del esto es imposible al para Dios nada es imposible. Es dejar de imaginar siempre lo peor y empezar a recordar que tu vida está en manos de un Dios bueno. Cuando renuevas tu mente con la verdad de Dios, tu fe deja de ser teoría y se convierte en una forma de ver la vida. David, antes de enfrentarse a Goliat, pudo haber pensado como todo el ejército de Israel. Es muy grande, nos va a destruir. Pero su manera de pensar era distinta. Él recordó, Dios me libró del león y del oso y también me librará de este gigante. No estaba confiando en su fuerza, sino en el Dios que ya lo había ayudado antes. Eso es fe en acción. Traer a tu mente todo lo que Dios ha hecho por ti y usarlo como argumento contra el miedo. Cada vez que una voz te diga no vas a poder, puedes responder con la palabra, mi Dios es más grande que este problema. Si quieres ser fuerte mentalmente, tienes que dejar de alimentar pensamientos de derrota. No puedes decir que confías en Dios y al mismo tiempo llenar tu mente de no sirvo, soy un fracaso, nada va a cambiar. La fe te invita a verte como Dios te ve, amado, perdonado, sostenido por su mano. Cuando cambias tu manera de pensar, también cambia tu manera de hablar, de decidir y de enfrentar las situaciones difíciles. Una mente renovada por la fe no se rinde fácilmente, porque sabe que Dios siempre tiene la última palabra. 3. La fe vence el miedo y la ansiedad. El miedo es uno de los enemigos más fuertes de tu mente. Te susurra que no eres capaz, que te vas a equivocar, que vas a perder, que es mejor no intentarlo. El miedo te hace exagerar los problemas, imaginar escenarios terribles y creer que no hay salida. La ansiedad es muchas veces el resultado de escuchar esas voces todo el tiempo. Todos, sin excepción, hemos sentido miedo en algún momento. Miedo al futuro, a la soledad, al rechazo, a la escasez, a la enfermedad. Sentir miedo es humano. El problema es dejar que el miedo dirija tu vida. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no viene de Dios, no forma parte de su diseño para tu vida. Él te dio poder para enfrentar lo que temes,
amor para recordar que no estás solo y dominio propio para no dejarte arrastrar por tus emociones. Cuando la fe crece, el miedo empieza a perder control, porque ya no crees en lo que el miedo dice, sino en lo que Dios promete. La fe no niega la realidad, pero te recuerda que la última palabra la tiene el Señor. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras tenía sus ojos puestos en Jesús, hizo algo humanamente imposible: caminar sobre las olas. Pero cuando se dejó impresionar por el viento y las olas, cuando se fijó más en el peligro que en el Señor, comenzó a hundirse. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando nos enfocamos en el problema, en las malas noticias, en lo que la gente dice, nos hundimos en la preocupación. Pero cuando miramos a Jesús, cuando recordamos quién es Él, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde poder. Una mente fuerte no es la que nunca siente miedo, sino la que sabe qué hacer cuando el miedo aparece. La respuesta es sencilla pero poderosa: mirar a Dios. Cuando te sientas paralizado, cuando la ansiedad te quiera dominar, habla con Él, declara sus promesas, recuerda situaciones pasadas en las que Dios ya te ayudó. Es un ejercicio diario. Cada vez que el miedo toque a tu puerta, deja que sea la fe la que abra. Con el tiempo notarás que tus reacciones cambian, que ya no entras en pánico tan fácilmente y que puedes seguir adelante, aunque el miedo siga susurrando al oído. 4. La fe transforma la ansiedad en paz. La ansiedad es en esencia una mente enfocada en el problema y no en la presencia de Dios. Es mirar el futuro con miedo, imaginar todos los «y si sale mal», «y si pierdo», «y si no funciona». Es cargar solo con responsabilidades que Dios nunca quiso que llevaras sin su ayuda. Cuando la mente se llena de preocupaciones, el corazón pierde la paz y el cuerpo lo resiente. Pero la Biblia nos muestra un camino distinto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que no habrá situaciones difíciles, no promete una vida sin problemas. Lo que promete es que si llevas tus preocupaciones a Dios, si en lugar de quedarte solo con tus pensamientos se los entregas a Él, su paz guardará tu corazón y tu mente. La paz de Dios no viene porque todo está perfecto, sino porque confías en que Él está obrando, aunque tú aún no veas los resultados. Es como un niño que duerme tranquilo en medio de la tormenta porque sabe que su padre está en casa. La circunstancia no cambia de inmediato, pero la actitud del corazón sí. Recuerda a los discípulos en la barca cuando se desató una gran tormenta. Ellos se desesperaron, gritaron, pensaron que iban a morir. Jesús, en cambio, dormía, no porque no le importara, sino porque sabía quién tenía el control. Esa es la diferencia entre vivir dominado por la ansiedad o vivir confiando en Dios. La gente con fe también enfrenta problemas, también llora, también se preocupa en algún momento, pero aprende a llevar todo eso a los pies del Señor. No se queda atrapada dando vueltas a los mismos pensamientos. Decide descansar en la promesa de que Dios no la abandona. Esto no se logra en un solo día. Es un proceso, una disciplina. Cada vez que tu mente se llene de preocupaciones, puedes detenerte y decir: Señor, esto me supera, pero no te supera a ti. Te entrego este temor, esta situación, este futuro que no entiendo. Dame tu paz. Y poco a poco, la ansiedad va perdiendo su dominio. No porque la vida sea perfecta, sino porque tu confianza ya no está en lo que ves, sino en aquel que ve más allá de lo que tú alcanzas a ver. 5. La fe te hace resiliente. Te levanta cuando caes.
La verdadera fe no se prueba en los días tranquilos, sino en los días donde parece que todo se rompe. Es fácil creer en Dios cuando las puertas se abren, cuando las oraciones reciben respuestas rápidas, cuando las cosas salen como esperabas. Pero la fe se muestra en su máximo poder cuando la vida te golpea y aún así sigues confiando. Cuando experimentas traición, injusticia, fracaso, cuando se cierran puertas y sientes que el suelo se abre bajo tus pies, es ahí donde tu fe demuestra de qué está hecha. La historia de José es un ejemplo de resiliencia. Dios le dio un sueño grande, pero antes de verlo cumplido, todo pareció ir en dirección contraria. Fue vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo, acusado injustamente, encarcelado por algo que no hizo. Humanamente tenía todos los motivos para amargarse, para decir: si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Sin embargo, José siguió honrando al Señor en cada etapa, siguió confiando en medio de la oscuridad, y al final Dios lo levantó, lo puso en un lugar de honra y usó todo ese dolor para un propósito mayor. Lo que parecía destrucción, Dios lo convirtió en bendición. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. No dice el justo nunca cae, porque Dios sabe que somos humanos, que a veces fallamos, que nos equivocamos, que escogemos mal. La diferencia entre alguien con fe y alguien sin esperanza no es que uno nunca cae y el otro sí, sino que el que tiene fe se levanta una y otra vez. Tal vez tú has caído en algún área de tu vida, en tu carácter, en tus decisiones, en tu vida espiritual, en tu familia. Tal vez arrastras culpas que te hacen pensar que ya no hay vuelta atrás, pero la fe te recuerda quién es Dios, un Padre que restaura, que levanta, que perdona. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico y seguramente se sintió destruido por dentro. Sin embargo, Jesús resucitado fue a buscarlo, lo restauró y lo puso como líder. Eso es gracia. Eso es amor. La fe no solo es creer que Dios puede perdonar a otros, es creer que también puede perdonarte a ti. Cada vez que caigas, en lugar de huir de Dios, corre hacia Él. Levántate con la certeza de que mientras tengas vida, Él todavía puede escribir una nueva página en tu historia. 6. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Muchos viven prisioneros de lo que otros piensan, se visten, hablan, deciden y actúan buscando aprobación. Si los elogian, se sienten valiosos. Si los critican, se hunden. Su autoestima sube y baja como una montaña rusa, dependiendo de los comentarios, de los me gusta, de los aplausos o del silencio de los demás. Y una mente que depende de la opinión ajena siempre estará cansada, insegura, llena de miedo al rechazo. Es agotador vivir tratando de encajar todo el tiempo. La fe en Dios te da algo que el mundo no te puede ofrecer: identidad. Cuando crees realmente que eres hijo de Dios, que fuiste creado con un propósito, que eres amado no por lo que haces, sino por quién eres en Cristo, la opinión de los demás empieza a perder poder. Ya no necesitas demostrar nada para sentirte valioso, porque tu valor viene de lo que Dios ya dijo de ti. Él declara que eres su hijo, que eres escogido, que eres perdonado, que eres aceptado. Y si el Rey del universo te llama suyo, ¿qué peso real puede tener la crítica de alguien más? Pablo lo entendió muy bien cuando escribió: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede vivir para agradar a Dios y al mismo tiempo depender de la aprobación de todos. La gente siempre tendrá algo que decir. Si haces el bien, algunos criticarán tus intenciones. Si fallas, otros dirán que nunca debiste intentarlo. Si te acercas a Dios, algunos te llamarán fanático.
Si te alejas, otros dirán que eres débil. Nunca podrás tener a todos contentos, pero puedes vivir sabiendo que estás agradando a Dios. Y eso trae una libertad enorme. Mira a Jesús. Sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. No adaptaba su mensaje para ganar seguidores. No suavizaba la verdad para evitar críticas. Lo insultaron, lo rechazaron, hablaron mal de él y aún así se mantuvo firme, porque su identidad no dependía de los aplausos. Cuando tu fe descansa en lo que Dios dice de ti, las opiniones de los demás ya no te definen. Puedes escuchar críticas sin derrumbarte, recibir elogios sin enorgullecerte y seguir caminando con seguridad, sabiendo que tu vida está en las manos correctas. 7. La fe te da valentía y paz en medio del caos. Hay personas que saben que deben avanzar, que Dios las llama a dar pasos de fe, a comenzar algo nuevo, a cerrar ciclos, a perdonar, a moverse. Pero el miedo las detiene. Miedo al fracaso, a equivocarse, a ser rechazadas, a no estar a la altura. Y así pasa el tiempo, pasan los años y se quedan en el mismo lugar, no porque Dios no tenga un plan, sino porque nunca se atrevieron a dar el paso. La fe no elimina todas las sensaciones de miedo, pero sí te da la valentía para avanzar a pesar de él. Dios le dijo a Josué, cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No le prometió un camino sin obstáculos, no le dijo que todo sería fácil, le prometió algo mejor, su presencia. La valentía no es la ausencia de temor, es la decisión de seguir adelante confiando en que Dios va delante de ti. Cuando caminas en fe, no te apoyas en tus propias fuerzas, te apoyas en la promesa de que no estás solo. Todo el ejército de Israel estaba paralizado ante Goliat. Veían un gigante invencible, un problema demasiado grande. David, en cambio, vio la misma realidad, pero con otra perspectiva. No se enfocó en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de su Dios. Lo que para otros era una amenaza, para él fue una oportunidad de ver la gloria de Dios. Hoy tú también enfrentas gigantes, deudas, diagnósticos médicos, conflictos familiares, soledad, puertas cerradas, pensamientos que te atormentan. La fe no niega que esos gigantes existen, pero te recuerda que Dios es más grande que todos ellos juntos. Jesús dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy». Esa paz no depende de que todo esté bajo control según tus planes. Depende de saber que tu vida está en las manos de aquel que nunca pierde el control. Cuando la fe gobierna tu mente, puedes estar en medio del caos y aún así tener paz. Tal vez sigues sin saber cómo Dios va a resolverlo todo, pero puedes descansar en que Él sí lo sabe. Y eso cambia completamente la forma en la que enfrentas cada día. Conclusión. Deja que tu fe sea tu fuerza. La fe en Dios te fortalece. No es solo una frase bonita, es una realidad que puede transformar tu vida. La fe es construir tu casa sobre la roca y no sobre la arena. Es renovar tu manera de pensar y dejar de vivir con mentalidad de derrota. Es enfrentar el miedo sabiendo que Dios está contigo. Es cambiar la ansiedad por una paz que no tiene sentido para el mundo. Es levantarte cada vez que caes, confiando en que Dios no ha terminado contigo. Es vivir desde tu identidad de hijo sin ser esclavo de la opinión de los demás. Es avanzar con valentía, aun cuando no ves todo el camino porque sabes quién va delante de ti. Hoy, ahí donde estás, puedes hacer de esta reflexión una oración. Señor, quiero que mi fe en ti sea mi verdadera fortaleza. Reconozco que muchas veces he vivido guiado por el miedo, la ansiedad y la opinión de los demás. Hoy, decido construir mi mente y mi corazón sobre tu palabra
y no sobre las circunstancias. Te entrego mis preocupaciones, mis fracasos, mis heridas y mi futuro. Llena mi mente de tu verdad. Dame paz en medio de la tormenta y valentía para seguir adelante. Porque sé que, si tú estás conmigo, ninguna prueba podrá destruirme. En tus manos están mi vida, mi mente y mi corazón. Amén. Cuando decides vivir así, la tormenta quizá no desaparece de inmediato, pero deja de tener el poder de derribarte, porque tu fuerza ya no viene de ti, viene de Dios. Y cuando tu fe está en Él, siempre habrá esperanza, incluso en los días más difíciles. Si te gustó el contenido, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para recibir más contenido como este.